En esta mañana pues vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor y estamos hablando en este mes de ser testigos. Y yo quiero hacerte una pregunta antes de entrar de lleno a la palabra. Y la pregunta es, para ti, ¿cuál es el hecho que la iglesia esté hoy por hoy en nuestro tiempo? O de una mejor forma es, ¿para qué es la iglesia? Tal vez porque ya estamos acostumbrados de apartar un día, domingo, e ir a buscar de Dios. O porque realmente, no sé, no tengo nada que hacer, no sé, ¿verdad? Nosotros en la iglesia predicamos 4 cosas por las cuales las personas vienen a la iglesia. La primera es para buscar de Dios. Estas personas que buscan de Dios. Hay otras personas que no tienen tan bien el concepto de amar a Dios con todas las fuerzas, pero les fascina la alabanza. Entonces dicen, yo voy a ir a aquella iglesia porque son buenos en alabanza. Tal vez no son tan buenos en la palabra, pero son buenos en alabanza. Hay otros que vienen a la iglesia, como ya les digo, vienen por la palabra, otros vienen por alabanza. Hay otros que vienen porque tienen niños. Y dice, estos patojos ya no los aguanto, llevémoslos a la iglesia, tal vez ahí los liberan, los exorcizan, no sé, ¿verdad? Pero que nos ayuden a criar a estos niños. Entonces la gente viene para traer a los niños. Pero hay otras personas que vienen a la iglesia para sentirse parte de un grupo de personas. Y eso es lo que en la mayoría de iglesias asisten a cada una de ellas. Ahora yo quiero preguntarte, ¿por qué tú vienes a la iglesia? ¿Y qué crees tú que es la iglesia? Porque tú eres parte de la iglesia. La palabra del Señor dice que somos parte de la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿para qué tú vienes a la iglesia? ¿Por qué tú eres parte de la iglesia? ¿O simplemente es un requisito social? ¿O es algo que te inculcaron cuando eras niño? ¿Realmente para qué vienes a la iglesia o por qué tú eres cristiano? El texto base que quiero tomar en esta mañana está en Hechos capítulo 1 versículo 8. Así que enciende tu Biblia, abre tu Biblia y por favor ahí nos vamos a centrar en Hechos 1, 8. Hechos 1:8, por favor abran sus Biblias, enciendan la aplicación Biblia y apaguen o cierren la aplicación Facebook e Instagram, por favor. Y antes de continuar, quiero saludar a los que nos están viendo por Facebook Live y también ahí un saludo muy fuerte a Rolando y Rebeca que nos están viendo desde Bélgica. Así que el Señor les bendiga, hermanos. Bueno, la palabra del Señor dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder, léelo conmigo por favor, pero recibiré, otra vez un poquito más fuertes o no desayunaron. Ok, bueno, más fuertes, léanlo conmigo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Bueno, aquí se resume por lo cual vino Cristo y lo que dejó estipulado para su iglesia. Aquí está resumido. La primera dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Dividamos esto en 3 partes. La primera es recibir poder. Cuando habla acá de recibir poder, está hablando del Espíritu Santo. Se recuerdan que como iglesia hemos venido estudiando el Espíritu Santo y es un tema bastante largo, pero tratamos la manera de ser puntuales. Pero el Espíritu Santo es el poder de Dios obrando en nosotros. Es más allá de lo que la palabra del Señor dice que es una paloma descendiendo, que lo muestra como una figura del Espíritu Santo. Pero cuando dice acá, recibiréis poder, ese poder viene del griego dunamis, que es dinamita.
Y esa dinamita en nosotros, pues va a hacer que en este caso nosotros tengamos el poder ¿de quién? ¿De nosotros? ¿O el poder de quién? De Dios, exacto. Bueno, ahí nos vamos entendiendo. Entonces, aunque tú no lo creas, de replay, como dirían por ahí, aunque tú no lo creas, el poder de Dios está en ti. El poder de Dios de Génesis 1:1, cuando dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ese mismo Espíritu está en ti. El Espíritu de Dios cuando abrió el mar, cuando los israelitas venían huyendo del ejército de Faraón, porque los querían despedirse, les querían dar un recuerdo, no, los querían matar. Entonces ellos estaban asustados y en sus ojos, wow, se abrió el mar y dice la palabra que pasaron en seco. Usted va al río y quiere cruzar el río, se cae porque las piedras, ¿cómo están? Mohosas por el agua. Pero cuando cruzaron el mar, dice que estaba en seco. Ahora, ese Espíritu Santo o el Espíritu Santo es el mismo que abrió el mar y ese mismo Espíritu ahora está en tu corazón. Lo repito, aunque tú no lo creas. Y cuando dice, gracias Luisito, y cuando dice, y recibiréis poder, ese poder es el que está ahora en nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos, esperen la promesa de Dios. Y esa promesa está en Joel. ¿Se recuerdan que lo hemos hablado? Está en Joel. Cuando dice que en los postreros días se derramará el Espíritu Santo sobre toda carne. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Entonces, como iglesia, en primer punto, tenemos que demostrar el poder de Dios que está en nosotros. Un texto paralelo a eso está en 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 7, que dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando habla acá en 2 Timoteo 1:7, cuando dice que Dios no nos ha dado el espíritu, ahí está hablando del espíritu de Dios. O sea, ese espíritu depositado en nosotros, dice que no nos ha dado ese espíritu porque es poder de Dios y por consiguiente no es un espíritu de cobardía, sino un espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Cuando tú quieres pecar y decir una mala palabra, sacarle las 10 de mayo a alguien o algo por el estilo, ahí ¿qué tienes que aplicar? Dominio propio. Y si de repente te sale las 10 de mayo a alguien, decirle, Señor, perdóname porque no quise ofenderlo. Obviamente las 10 de mayo más otras cosas, ¿verdad? Como lo que pasó con la maestra aquí en la Antigua hace unos días. Que tener cuidado. Entonces, ¿qué tenemos que tener? ¿Qué tenemos que tener? Dominio propio, ¿no? Cuando de repente nosotros queramos decir algo, maltratar a alguien, dominio propio. Cuando en este caso nosotros hay una tentación de cualquier índole, nosotros tenemos que tener ese dominio propio, pero por medio de quién podemos, en este caso, salir victoriosos. Por medio del Espíritu Santo. Entonces, bien decía Jesús, van a recibir el poder. Punto número 1. Punto número 2, dice cuando haya venido sobre nosotros. Y cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, viene Dios y deposita el Espíritu Santo en nosotros. No solamente nos hace de criatura, nos vuelve sus hijos, porque nos adopta como hijos de Él, sino que aparte de eso nos deposita el poder en nuestro corazón para que podamos salir adelante y que podamos, en este caso, vencer muchas adversidades. Y el tercer punto es, y seremos testigos, y ahí es donde yo quiero centrar la prédica de esta mañana. Cuando dice acá, y seremos testigos, se recuerda de un texto que se le llama la Gran Comisión. Eso lo podemos encontrar en Mateo 28, 19 y 20. Eso dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Entonces, cuando dice acá en Hechos 1:8, y me seréis testigos, esa palabra testigo quiere decir alguien que habla de alguien. Andrés, el pastor Andrés, hablaba la semana pasada de que un testigo es aquel que comenta algo. Por cierto, quiero hacer un paréntesis. Felicidades, muy buena tu interpretación, y de igual forma los que actuaron ahí, buenísimo. Solo que el que estaba demandando muy exigente, ¿verdad? Para los que no pudieron venir el domingo pasado, hicieron una dramatización de alguien que estaba hablando que por qué razón como cristianos tenemos deudas, tenemos enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces de eso trató, así que muy buena. ¿Quiénes más estuvieron en la dramatización? Levanten la mano. ¿Quiénes más estaban? Anaí, ¿quiénes más? Nato y Lucy. Muy bien, excelente. Muy buenos actores. Bueno, volviendo al tema. Cuando la palabra del Señor dice testigos, como les decía, se refiere en este caso a la gran comisión. Miren cómo Dios empieza a entretejer su palabra. La promesa en Joel que va a venir el Espíritu Santo. Viene Jesús y comenta, van a recibir la promesa del Espíritu Santo. Y después la gran comisión la entreteje cuando dice, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después en Hechos dice, esperen la llenura del Espíritu Santo. Porque nadie sin la llenura del Espíritu Santo, dice la palabra, le puede decir a Dios, papito bello, papito hermoso. O, como bien dice la palabra en la versión Reina Valera, Abba Padre. Entonces, cuando nosotros vemos esto de ser testigos, y ser testigos es básicamente hablar de Jesús, y eso lo podemos hacer, como les decía, solamente por medio del Espíritu Santo. Yo quiero preguntarte algo. ¿Tú eres testigo de Jesús? ¿Tú eres una persona que habla de Jesús? ¿Tú eres una persona que en este caso tus palabras, tus hechos, no estoy hablando de perfectos, porque no hay ninguno perfecto, dice la palabra, solo Dios es el perfecto. Pero dentro de nuestra imperfección, dentro de nuestra humanidad, ¿hablamos de Dios? ¿O hablamos de nuestras pasiones? ¿Saben cuáles son esas pasiones más así superficiales? ¿Quién es mejor? ¿El Real o el Madrid? No es el mismo, ¿verdad? No, sí. ¿Cuál es el mejor? ¿Qué tanto sé de fútbol, verdad? Mejor hablemos de básquetbol, ahí sí. ¿Quién es mejor? ¿El Real o el Barcelona? Bien, desde ahí. Pero si les digo, de un grito de júbilo, a puras penas, de verdad. ¿Vieron? A eso es a lo que yo voy. O sea, nos apasionamos por más cosas que realmente apasionados por el Señor y testificar que Él vive en nosotros. Y ese es el punto. Cuando Jesús dice, y me seréis testigos, está hablando, ustedes van a hablar de mí a otras personas. La palabra de Dios en el libro de Hechos habla de cuando fue el día de Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro, el que antes era un intrépido, un aventado, diríamos en el buen chapín, después que negó al Señor Jesús, se retrajo, se recluyó y estaba esperando la promesa del Señor, pero no era el mismo que era antes. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo lo llenó, ahí todo cambió completamente. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, la gente empezó a juzgar a los que estaban ahí reunidos, porque empezaron a hablar en otros idiomas, se recuerdan, ¿verdad? Entonces viene Pedro y aprovecha ese momento y predica lleno del Espíritu Santo, y recibiréis poder. Entonces Pedro, lleno de poder, predica, y la primera predicación aceptan 3,000 personas. A los días siguientes, tanto Pedro como Juan van a la puerta del templo, y esa puerta se llama La Hermosa, y había un cojo, y el cojo era muy conocido en el templo, porque todos los días se sentaba ahí a pedir limosna.
Y total de que llegan los dos discípulos y el hombre le pide una moneda, dame una moneda, dame una choca. Y viene Pedro y le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía Pedro? Lo de Hechos 1:8, el poder. Entonces mira, hermano, no necesariamente tenemos que tener dinero para ayudar a la gente. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está en nosotros. Una hermana, antes de empezar el servicio, se me acercó y me dijo, mire pastor, necesito que usted que ore por mí, estoy padeciendo esto. Dije, con todo gusto, vamos a orar después del servicio. Y de igual forma, si alguno esté padeciendo algo, podemos orar por ustedes. ¿Por qué? Porque estamos fuera, tenemos que estar fuera del contexto normal. Venimos, aplaudimos, cantamos, ofrendamos, la prédica, levanto mi mano y me voy. Pero como bien dijo alguien, Gorgojo entra en la portada de la Biblia y sale Gorgojo en la contraportada de la Biblia, pero no hay ninguna transformación. Tenemos que actuar y vivir diferentes. Si alguien en este caso viene con alguna dolencia, oremos. Y si no sana, pues sigamos orando hasta que Dios conteste nuestras oraciones. ¿Pero por qué? Porque el poder de Dios está en nosotros. En este caso, Pedro viene y sana al cojo. Y después aprovecha el momento que hay mucha gente, hace la invitación y aceptan 5,000 personas. Y después de Pedro viene Esteban, y después de Esteban viene Felipe, y después de Felipe viene Saulo, juntamente con Bernabé. Y el común denominador de cada uno de ellos, ¿cuál es? Testificar de Cristo. Pero para testificar de Cristo tenemos que tener un encuentro personal con Dios. Pregunto, ¿quién ha tenido un encuentro personal con Dios y ese encuentro nos ha cambiado la vida? Tomemos como base, amén. Tomemos como base la vida de Saulo, así rapidito por el factor tiempo. Saulo era un inquisidor de la iglesia, un perseguidor de la iglesia. Esteban fue apedreado y murió literalmente, como dice la palabra, a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Y él perseguía a los cristianos porque estaba en contra de las creencias y los dogmas aprendidos por él por muchos años. En pocas palabras, religiosidad. Entonces alguien que predicara algo diferente era en contra de lo que estaba establecido. Entonces él empieza a perseguir a la iglesia y pide cartas, permisos para ir a Damasco. Y total es que agarra su caballo juntamente con otras personas y se va rumbo a Damasco. Pero ahí él tiene un encuentro personal con Cristo. Y ese encuentro le cambió la religiosidad, le cambió la forma de pensar. ¿Por qué? Porque solamente y solamente de esa forma nosotros podemos transformar nuestra vida. Una religión no cambia vidas. Lo que cambia vidas es Cristo en nuestro corazón y nosotros dejando que Cristo obre en nosotros. Por eso les decía que no hablamos de perfección porque no hay ninguno perfecto. Una frase de la iglesia es: ven como tú eres y deja que Cristo haga el resto, porque realmente así es. Si nosotros dejamos que Cristo empiece a obrar en nosotros, la transformación va a ir llegando y llegando y llegando. Y cuando tú sientas, digas, uy, ¿y qué me pasó a mí? Yo así no era. Yo era mal hablado. Yo era malo para eso, malo para lo otro. Pero ¿quién puede cambiar y transformar? Hay veces que nosotros cometemos errores. Cuando eso decimos, no, es que lo que pasa es de que hay un patojo allá, hay un muchacho, hay un chico, dirían las señoritas, allá es medio, no es oveja, es cabra, pero yo me lo voy a ganar para Cristo. Pero déjame decirte por experiencia propia, esas cabras no cambian con tu amor y tu afecto, porque en algún momento te van a decir, sí, mi amor, ahí voy y voy a la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando ya la relación va más en serio y eso y lo otro? Puede ser que Dios te ayude, pero la gran mayoría, las estadísticas hacen ver
que lastimosamente es al revés. ¿Quién es el único que cambia y transforma? Es únicamente Dios. Él es el único. Y quiero ponerte otro ejemplo, pero en base a lo siguiente. Ya dijimos que Cristo tiene que estar en nosotros para que en este caso nosotros vayamos cambiando y transformando nuestras vidas. Pero aparte de eso, para que nosotros podamos ser esos testigos de Dios, tenemos que entender quién está en nosotros. ¿Alguien me puede pasar una servilleta? Servidores, ¿me pueden pasar una servilleta? Quiero poner un ejemplo. Ya aprendí de Andrés. Esa está bien. Bueno, perfecto. Gracias. Qué bueno verte. Muy bien. Bueno. Viene Dios, hablemos de Génesis, y hace la creación. Hace esto. Vamos a poner dos ejemplos. Esto ahorita me lo acabo de fumar, Andrés. Así dirían los de publicidad. ¿Verdad que sí, Lalo? Ok. Bueno, otro día les vamos a explicar a los que no sean de publicidad por qué razón dicen eso. Bueno, entonces vámonos a Génesis. Y viene Dios y hace la creación. Entonces esta es la creación de Dios. Y total de que hace al hombre, hace a la mujer, hace todo lo que nosotros miramos, pero hace un lugar especial que se llama huerto, que significa relación. Y ahí lo coloca. Ahí coloca al hombre y a la mujer para tener esa relación. Después el hombre y la mujer pecan y Dios dijera, me dan ganas de deshacer esta creación. Pero no. Después Adán y a Eva le nacen sus hijos y pasan otras cosas por ahí, pero dice, bueno, está bien. Pero pasan los años y dice la palabra que el hombre se empezó a apartar de Dios y en eso Dios se arrepintió de haber hecho a la creación. Entonces, como el creador tiene la autoridad sobre su creación, entonces Dios hubiera podido hacer esto. Y decir, ok, me equivoqué. ¿Quién puede decir algo en contra de mí? Es algo que yo hice. Entonces viene y dice, bueno, adiós. Pero encontró a un hombre llamado Noé y dice, este hombre tiene algo especial en su corazón. Entonces, regresemos, Génesis, creación, Adán y Eva, sus hijos. Ok, llegamos al tiempo de Noé. Y lo que Dios en su momento había hecho, que se había arrepentido de haber hecho la creación, encontró a un hombre conforme a su corazón y lo salvó a él, a su esposa, a sus hijos y a las que sí eran, a las nueras, a las que sí eran. Y los metió en una barca que es un ejemplo de Cristo, de salvación. Entonces viene y Él no ha destruido la creación. Y por si fuera poco, en el Antiguo Testamento había muchas palabras que iba a mandar a un libertador, al Mesías. Y en esto manda a su Hijo. Y todo esto del plan de salvación, que no hay tiempo para contarles, se resume en Juan 3:16. Porque de tal manera no destruyó a la creación, porque de tal manera no lo hizo un pedazo de papel y lo tiró, sino que mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese plan de salvación se resume en dos cosas: en que yo tengo que recibirlo en mi corazón, pero aparte de eso yo tengo que proclamarlo o anunciarlo o hablarlo. ¿Cuántos conocen el marihuanol? ¿O lo han escuchado? Los de 50 años para arriba lo sabemos más.
Eso sirve para los dolores musculares y esto y lo otro. No lo vayan a inhalar o algo por el estilo. Eso es para los, para los dolores musculares. Pero miren, a veces nosotros recomendamos más medicinas, recomendamos más hojas que el poder de Dios obrando en la gente. Usted no me va a dejar mentir, hermana, yo la he visto. Cuando alguna hermana, algún hermano se le acerca, hermano, fíjese que como me duele. Le recomiendo unas hojitas. Esas, mire, las hierve, le echa un poquito de canela, de tomillo y esto y lo otro. Le dan todo el recetario. Y dice, mire, se lo toma 3 veces. Y le dice hasta una receta médica. Mire, se lo toma 3 veces al día, que no sé qué. Y hasta lo firma. Somos buenos para recomendar esas cosas. O recomendar tal doctor. Yo no estoy en contra de eso. Pero ¿por qué no mejor recomendamos a Cristo? El poder de Dios. ¿Por qué? Porque está ¿en dónde? ¿En dónde? En un templo. Está en nosotros. ¿Se recuerdan de la mujer samaritana cuando le preguntó al Señor Jesús, Señor Jesús, ¿en dónde vamos a adorar a Dios? ¿Va a ser en el templo de los judíos o va a ser en el monte? Y Jesús le dijo, no va a ser ni en el templo ni en el monte, sino va a ser que va a llegar el tiempo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el Espíritu de Dios, la presencia de Dios está ahora en nosotros. Y voy a ir terminando con esto. Por favor, Nehemías. En el Antiguo Testamento nos habla sobre cuando el pueblo de Dios había salido de Egipto, estaba en el desierto e iba a tomar la tierra prometida que es Canaán. Entonces viene Dios y le dice a Moisés, Moisés manda a 12 hombres, príncipes de cada tribu, valientes, habilidosos, y que vayan y que miren la tierra que yo les voy a dar. Los mandaron. Al cabo de 40 días regresan y de los 12, 10 de los espías que habían mandado dijeron efectivamente, o todos dijeron efectivamente, es una tierra donde fluye leche y miel. Eso quiere decir sumamente productiva. Visualicen esto. En ese entonces tenían mucho ganado. Necesitaban donde pastorear sus ganados, etcétera, etcétera. Pero hay una palabra que creo que como personas tenemos que borrárnosla. Es la palabra pero. 10 dijeron, pero no vamos a poder conquistarla. Porque tienen esto y esto. Tienen gigantes. Nosotros somos como langostas, chiquititos delante de ellos. Y el pueblo, al escuchar eso, dijeron, mejor regresémonos a Egipto. Imagínense ustedes. Regresémonos a Egipto. Allá hubiéramos muerto. Es como que si yo les digo, miren, vámonos al puerto y nosotros llevamos nuestras calzonetas, nuestras toallas, nuestros lentes de sol, nuestro Copperton, si nos va bien, si no nos chamuscamos ahí en la playa, pero estamos listos y nos vamos a la playa y de repente pues no encontramos el hotel. ¿Qué hace usted? ¿Busca otro hotel o se regresa? Aunque sea en la playa pública nos ponemos, ¿no es cierto? La cosa es disfrutar el viaje, disfrutar a donde fuimos. ¿A quién se le pasa por la mente regresarse? A nadie. Habían salido de la esclavitud y querían regresar a la esclavitud, por el amor de Dios. Y total que ellos dijeron, no, mejor regresémonos. Y en eso se levanta 2 jovencitos, Caleb y Josué. Y dice, no, esperen. Efectivamente es como ellos dicen. Pero miren la diferencia
de entender el poder de Dios y ser parte del reino de los cielos. Ellos dos dijeron: no, esperen. Si tenemos el favor de Dios y si Dios va con nosotros, vamos a poder conquistar. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que no somos nosotros los que hablamos, no somos nosotros los que imponemos manos, no somos nosotros los que damos palabra o que oramos o que damos un consejo, sino es el poder de Dios obrando en nosotros. Porque si fuera por nuestras propias fuerzas o nuestros propios medios, no vamos a poder. Y termino con esto. Regresemos a Hechos 1:8, cuando dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recuerda el tema: seremos sus testigos. Como iglesia tenemos que levantarnos. Como iglesia me refiero a este grupo y a nivel general. Ya no juguemos a la iglesita. ¿Se recuerdan hace unas semanas atrás yo les hablaba, o les recordaba, mejor dicho, cuando en algún momento jugamos a la iglesia? O a veces uno miraba a niños jugando a la iglesia y le decía: bueno, tú vas a predicar, sí, porque sos muy hablador, entonces tú vas a predicar. Y alguien decía: yo voy a cantar, yo voy a tocar el instrumento, yo voy a recoger las ofrendas, yo voy a hacer eso y lo otro. Y jugamos a la iglesia. Tiempos hermosos, ¿verdad? Pero ahora no estamos jugando a la iglesia, porque Cristo viene pronto. Los tiempos cada vez se van a poner peor. Si lo que hoy vemos, que la sociedad está mal, y que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, imagínense lo que todavía viene. Pero ahí es como iglesia, es que tenemos que resurgir, hablar de Cristo, poner en práctica el poder de Dios que está en mí. Y no se trata solamente de orar, hablar en lengua, sanar, no, sino el poder de Dios también se puede hablar de amar a nuestro prójimo, de amar a tu cónyuge, de amar a tus hijos, amar a tu papá, a tu mamá. Ahí también se refleja el amor de Dios. Yo quiero invitarte en esta mañana a que seamos un referente de Cristo. Recordemos lo que pasó en Antioquía la primera vez que fueron llamados cristianos. No porque ellos hayan hecho una gran manta, una lona vinílica, una valla panorámica o unipolar, como le llaman, y que dijeran: de ahora en adelante nosotros nos tienen que llamar cristianos. No, sino los llamaron cristianos. ¿Por qué? Por su forma de hablar, por su forma de vestir, por su forma de comportar. Porque caminaban y hablaban como Cristo lo hizo en su momento. Y yo quiero exhortarte a que de ahora en adelante, piensa en tu trabajo, piensa en los compromisos económicos que tienes, piensa en tus hijos, en el futuro de tus hijos, piensa en lo que tú creas y quieras. Pero en primer lugar, piensa en Dios y lo que Él puede hacer en ti. Porque la palabra de Dios dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Muchas veces buscamos primero la añadidura, y si nos da tiempo, buscamos de Dios. Pero mejor invirtamos los valores, busquemos de Dios, y Él añadirá todo lo demás. Tal vez tú me dirás: mire, pastor, pero es que a mí no me alcanza el pisto. Y alguien me dijo que tengo que diezmar para que me abunde. Momento. No, vos seguí. No es así.
Dios te va a bendecir a la manera que tú lo busques. El diezmo es algo voluntario en base a convicción que tú lo das. Y si a ti te nace del corazón, dalo. Y si no te nace del corazón, no lo des. Porque no se trata de cuánto yo doy y cuánto Dios me bendice, sino se trata de cuánto yo busco a Dios, y de esa misma manera Él me bendice a mí. ¿No crees que ya ha llegado el tiempo de reflejar el amor de Dios a las demás personas? ¿No crees, hermano, amigo, que ya es el tiempo que digas: no, si yo soy hijo de Dios, yo tengo un llamado especial de parte de Dios? ¿No crees tú que ya es tiempo de que seas realmente parte del cuerpo de Cristo y que testifiquemos de Dios? Antes de terminar esta prédica, yo quiero hacer un llamado. Cierra tus ojos, por favor. Así, con tus ojos cerrados. Deja que el Espíritu Santo siga hablando a tu corazón. Y así, con tus ojos cerrados, yo quiero invitarte a que te acerques de nuevo al Señor. Si tú por una u otra razón te has apartado, el Señor hoy está hablando a tu corazón y te dice: ven, vamos, ven, regresa. Acércate a mí, dice el Señor, y empieza a brillar con mi luz. Tal vez tú te has esforzado, has hecho muchas cosas por tus propias fuerzas, pero has notado que estás dando vueltas en el mismo círculo. Pero ¿sabes por qué es? Porque lo estás haciendo con tus propias fuerzas. La palabra del Señor dice que cuando el pueblo de Israel quiso regresarse a Egipto y no creyó la promesa de Dios, dice que Dios los castigó y les dio dar vueltas hasta que murió la última persona mayor de 20 años que no creyó en la promesa de Dios de la tierra prometida. Y muchas veces nosotros estamos dando vueltas y vueltas porque no creemos en el poder de Dios obrando en nosotros. Pero es necesario primero que tú te acerques y que le digas: Señor, perdóname porque me he apartado de ti. Tal vez sí creo en ti, pero no se trata solamente de creer, porque el diablo cree, mas no cambia. Es más de creer, sino es más de acción y vivir para ti. Ahí donde tú estás, yo quiero hacer una oración por ti, para que Dios te fortalezca y que te ayude a seguir adelante. Yo te voy a invitar que levantes tu mano y que le digas: Señor, aquí estoy, ayúdame a seguir adelante y ponerte a ti en primer lugar antes que cualquier cosa. Levanta tu mano y donde estás, si la palabra ha llegado a tu corazón y el Espíritu Santo ha obrado en ti. Dios bendiga esas manos levantadas. ¿Alguien más quisiera levantar su mano y decirle: Señor, aquí estoy? Por favor, obra y habla. Haz conforme a tu presencia en mi vida. Gracias, Señor, por esas manos levantadas. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tú que miras esas manos levantadas, tú que conoces cada corazón, te pido que de ahora en adelante podamos reflejar tu luz, podamos reflejar tu amor, y que cada vez que nosotros fallemos, nos acercamos confiadamente ante el trono de tu gracia y que te pidamos perdón. Y tu palabra dice que si yo confieso y me aparto, alcanzo misericordia. Bendice a cada uno por nombre, y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.